Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar nuevamente en una transmisión de Tiempo de Reunión en este inicio de sábado, en este viernes para algunos, sábados para otros, dependiendo del horario que nos estemos viendo. Y pues bueno, ha sido muy interesante este viaje que hemos estado teniendo con esta escuela sabática, que si aún todavía tú no la descargas, te invitamos a que puedas entrar a tiemporeunión.com y ahí podrás estar dando un seguimiento a esas lecciones que tenemos hasta el día de hoy. Y yo agradezco a todas las personas que han estado llegando, que han estado puntuales en el chat. Gracias por estar con nosotros. Todavía es oportunidad para que podamos compartir ese link, para que podamos estar platicando juntos sobre un tema muy, muy interesante. Pero antes de abordarlo, me gustaría saludar a mi hermano Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Feliz sábado, buenas noches, ¿cómo andas? La verdad que gracias a Dios por aquí todo bien y bueno, contento de estar contigo para repasar la lección. Hacía bastante que no lo hacíamos juntos. Sí, claro, ya teníamos un rato donde no estábamos compartiendo y antes de iniciar eso estábamos hablando acerca del don de poder resumir. Tal vez no sea por ahí la idea de resumir, pero sí condensar las preguntas en tal vez en una hora 15 minutos. La Ujú. idea es de que ustedes puedan tener un material que pueda servir para que aporte a su estudio personal, tratar de dar un par de ideas que tal vez ustedes no alcanzaron a leer, a entender en la escuela sabática. Y si hay algo que pueda existir como una duda, lo pueden dejar escrito en el chat o lo pueden escribir ya de manera personal a los contactos que tienen ustedes de Roberto, de Carlos, de Dani, de un servidor, así como lo han hecho en otras ocasiones. Así que va a aparecer ahorita en pantalla el calendario acerca de las santas convocaciones de las fiestas del Señor, donde van ustedes a poder encontrar las fechas en donde van a ocurrir, por ejemplo, Pentecostés, 28 de mayo, por ahí está cercano, así como lo que va a ser trompetas, lo que va a ser expiación, cabañas, y también todos los novilunios, todos los días en donde nos vamos a estar acercando los primeros días del mes, van ustedes a poder encontrar de una manera simplificada, de una manera más fácil, cómo encontrar estas fechas. Así que va a aparecer el link también en la descripción para que ustedes puedan descargarlo. ¿Cómo lo pueden encontrar? Fácil, pueden entrar a tiemporeunión.com, ahí pueden encontrarlo. Y también para poder descargar la lección, porque tal vez no para todos, pero también es una opción. Si a veces se pierden un poquito en la página para poder encontrar, hay un link especial, también ahorita lo va a estar apareciendo en pantalla, que es escuelatdr.com. Ese enlace lo único que hace es entrar directo a la lección del trimestre, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Es entrar directo a la lección del trimestre para que la puedan descargar. Cada trimestre se renueva el enlace y entra a la lección del trimestre, ¿vale? Buenísimo. Son los dos comentarios que me gustaría aportar para algunos que pueden, por ahí tengan la duda todavía de cómo encontrarlo. Bueno, tratamos de hacerlo de manera simplificada. Y Tal bueno, cual. ahora sí, Dani, podemos Buenísimo. comenzar. Dale, hagamos una oración, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este día que nos has regalado, por este día de reposo que está comenzando. Señor, te imploramos que tu Santo Espíritu esté en nuestros corazones, que tú nos acompañes con tu presencia. Señor, danos sabiduría y entendimiento para recibir tu palabra, para comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recibir toda tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Bueno, bueno, Arturo, vos sabés que tenemos un tema interesante, ¿no es cierto? Es un tema que en algún momento eh, ha generado quizás algún par de puntos diferentes y lo que queremos hacer en el día de hoy es compartir algunos versículos. Así que si me permitís, empiezo con la primera pregunta. sí, claro, Eh, Fíjense claro ustedes está. que, buenísimo, si la naturaleza humana de Cristo y quizás eh, cómo era la naturaleza de Adán cuando él fue creado, ¿no es cierto? Cuando él salió de la mano del Creador. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 31, nosotros vemos con qué características fue creado el hombre, ¿no? Dice el versículo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sigue diciendo el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y si querés, pasemos a la siguiente, veamos la nota número 1, que dice, esta se encuentra en la carta número 8, que debe ser 1905, dice, el primer Adán fue creado como un ser puro, sin pecado, sin mancha de pecado sobre él era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por transgredir, debido al pecado su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Noten ustedes que en esta cita ella dice que fue hecho a la imagen de Dios, y es como que define qué es la imagen de Dios, ¿no? Es haber sido creado puro, sin pecado, sin mancha de pecado. Si volvemos a la slide anterior y vemos el versículo, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que estoy viendo acá, Arturo? Veo que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de quién, de Dios y de la persona con la cual Dios estaba hablando, que nosotros sabemos que es el Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo crearon al hombre y a la mujer, o crearon al hombre, al varón y a la hembra, la crearon a imagen del Padre y el Hijo. A imagen y semejanza. Imagen, por la cita, parecería que hace referencia a la naturaleza moral, ¿no? Y semejanza hace referencia a los rasgos físicos, a las características físicas del ser, ¿no? Fue una creación a la semejanza y a la imagen del Padre y el Hijo. Entonces, quizás el punto central de esto es de que el hombre fue creado perfecto, ¿no? Fue creado sin mancha de pecado, fue creado bueno, noble, puro, santo, sin inclinación al mal. No sé si querés comentar algo más, si no podemos pasar a la siguiente. Rápido nada más, un comentario aquí que tal vez para alguien que nos venga siguiendo por primera vez, tal vez en esta lección o la siguiente, solamente para dar esa nota adicional, la naturaleza del hombre como tal o la semejanza del hombre como tal es un modelo, es un molde que se constituye a partir de Dios, ¿vale? Similar a él. Habíamos visto en lecciones pasadas acerca de que Dios tenía un torso, un brazo, piernas. No es de la misma materia que nosotros, por varias razones, es de espíritu. Y eso lo hago a mención porque en ningún momento Dios quiere hacer al hombre con una... no lo quiere hacer con distinto o inferior, no sé cómo explicarlo, pero dice que somos un poco inferior a los ángeles en ese sentido nada más, ¿no? Pero siempre fue la voluntad de Dios dejarnos con las mismas capacidades, tenernos siempre de una manera muy similar a la creación como tal, ¿no? No hemos hablado tal vez de otros mundos, de otros planetas, no lo hemos hablado, aunque la Biblia lo hace mención, pero sí hace mención de que nosotros con los ángeles y los seres celestiales no debería, o por lo menos en teoría, no debería haber una diferencia, ¿no? Y aquí con esta pregunta lo podemos encontrar solamente partiendo de esa idea, ¿no? Por lo menos el molde original, Dani, o sea, la forma original, ¿cómo surge? Exactamente, y quizás resumiendo lo que me parece notar y destacar de lo que mencionas es de que toda la creación y el hombre también fue creado igual, es decir, puro, noble, santo, sin manchas, ¿no? Claro. Y fíjate la siguiente pregunta que es acerca de las consecuencias. Y ya la pregunta 2 dice, ¿qué consecuencias tuvo luego de pecar? ¿Qué consecuencias existieron? Y está buena esa pregunta porque vamos a hablar acerca de lo que pasa. Y en Génesis 2:17, cuando habla acerca de esta orden que da Jehová, de todo el árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y esta expresión, Dani, me llama la atención porque yo cuando era pequeño, yo decía, pero es que no murieron, o sea, Claro. no murieron, y yo andaba ya dándole la razón a la serpiente, ¿no? Entonces, es que no murieron. Y si vemos en los siguientes versículos, por lo menos en la idea
de Génesis 3, en el versículo 3 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dice Dios, por lo menos también la mujer también lo consideraba así, dice, no comerás de él, ni lo tocarás porque morirás. Y la serpiente le dice, es que no morirás, Mm, no vas a morir. mm. Es, ¿Qué es muy consecuencias tuvo interesante y luego de vos sabés que pecar? hay... ¿Cómo? ¿Sí? Perdón. No, repitiendo la pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo luego de pecar? Si Totalmente. lo Y leemos así quizás, nada más, digo, pues nada, o sea, conoció sí, más, se hizo más sabio, pero sí, sí, sí. si Vos nos sabés damos que... cuenta, hay una consecuencia directa que no Ujú, venía dentro del paquete con el que se hace al hombre. ujú, Dani habla acerca ahorita, hermanos, de que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, fue hecho, como yo lo comenté, con un molde perfecto, con una naturaleza perfecta, y dentro de ese paquete nuevo, de ese kit de construcción, no estaba considerada la muerte. ¿O qué piensas, ujú. Dani? Totalmente. Y de hecho dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios no muere. Así que, así que no era el plan de que muera. Y vos sabés que una de las preguntas que uno se hace es, dice, eh, digamos, ¿Dios lo está amenazando o le está advirtiendo de una consecuencia? Y podemos tener la certeza de que es una advertencia, porque Dios no mató a Adán, eh, sino que digamos, el pecado fue lo que terminó matando a Adán. Y dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Claro. esa es la primera consecuencia, ¿no? Esa Y es la la primera otra, consecuencia de que la muerte ingresa en la raza humana, ¿no? claro. Y la otra, y esa creo yo de que muchos estamos todavía si todavía no alcanzamos la muerte, por lo menos esta otra de tener que trabajar y con el sudor de tu frente comer el fruto de la tierra, es otra consecuencia Perdón, directa. Sí, perdón. Vos sabés que eh, quizás yendo a un poco a lo que mencionábamos antes, es interesante que ningún hombre llegó a vivir más de 1000 años, ¿no? Y un día es como 1000 años. Entonces, ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. En ese sentido se cumple el día, pero nosotros leemos en las Escrituras de que Dios, por medio de Cristo, le da vida, salud y respiración a todos los seres. Es como que el hombre hubiese muerto ahí, pero Cristo es el que mantiene con vida al mundo, mantiene con vida a la humanidad y a Adán y Eva después de haber pecado, ¿no? es una buena observación ese punto, ¿no? Acerca de la cantidad de años que vivieron. Y también es una buena observación que das porque es cierto, ellos pudieron haber caído muertos en ese momento, pero entonces está existiendo esta bondad de que cada momento de su vida era una oportunidad para que ellos pudieran tener arrepentimiento. Y justamente nuestros primeros padres no tuvieron como que ese acercamiento de arrepentimiento con Dios, sino que Ujú, empezaron a echarse la bolita, como quien dice, entre Adán y Eva la serpiente, y mm, bueno, en vez de aceptar un perdón, a hacer un acto de arrepentimiento como tal, tuvieron una actitud totalmente distinta, ¿no? ujú, Y bueno, exactamente. acá tenemos una nota de Signo de los Tiempos, si no mal me equivoco, está la revista de abril de 1886. Dice, la naturaleza del pecado es a esparcirse y aumentar. Desde el primer pecado de Adán, de generación en generación, fue esparcido como una enfermedad contagiosa. Y esta forma de ver el pecado, siéndoles bien honesto, para mí es algo nuevo, ¿vale? Desde que empezamos a estudiar el tema del carácter de Dios, se me ha hecho algo nuevo pensar que el pecado no está no es un concepto metafísico, no es algo que está ubicado en otra dimensión, que si tú no eres religioso no te afecta. O sea, que está ahí y ahí queda. No, Ujú, el pecado está tan presente en alguien que considera la religión como algo importante como alguien que no. ujú, Porque el resultado del pecado se traslada de esa parte espiritual al mundo físico a través de la muerte, a ujú, través de la consecuencia que lleva estar en pecado, es muerte. ujú, Entonces, si lo consideramos así, y si lo consideramos como la, el que ocasiona todos los males aquí en la tierra,
el concepto de pecado empieza a cambiar, empieza a tener otra magnitud. No nos vamos a enfocar a que el pecado como tal es una enfermedad. Y esto, por lo menos para mí, me ha servido para ir entendiendo algunas cosas, porque a veces consideramos el pecado como algo que estaba Con ajeno. liviandad, Sí, o sea, como, como no si no sé, tuviera consecuencias inmediatas, ¿no? Y quizás el punto de la lección es que las consecuencias no fueron solamente en que Adán empezó a morir, sino que la naturaleza entera se degradó, ¿no? Dice, por claro, la tierra por tu causa es maldita. Y es una claro, claro. enfermedad que se desparrama y se crece y crece y, y es muy interesante esa imagen, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta de que los animales cercanos, no, aquí, bueno, en caso de ustedes, estamos realmente, al- está un terreno más y está ya lo que se llaman las parcelas, ¿no? Ya la tierra de cultivo, o sea, ya no hay nada, pues, o sea, en la comunidad donde nosotros vivimos, y todavía hay muchos animales, o sea, hay muchos animales silvestres que llegan y pasan por aquí, y vemos cómo es el comportamiento de los animales, o sea, llega una paloma, llega un gato y adiós la paloma, ¿no? O sea, así tal cual. Pasa una serpiente y adiós la serpiente también, o bueno, no sé, aquí es todos contra todos en la naturaleza. Y a veces mi papá, que vive en la ciudad y tiene una pequeña fuente donde llegan los pájaros y todo, dice, oye, pero es que aquí no puedo tener tener esa pequeña fuente para que lleguen las palomas o las aves, porque hay gatos y hay otros animales. ¿Qué tiene de por qué esos animales fueron afectados por ese comportamiento que no era natural de ellos? O sea, ¿qué culpa tienen ellos de llevar ese ciclo de vida, de violencia, Ujú. cuando ellos no tuvieron am, eh, Responsabilidad directa, ¿no? esa responsabilidad? Exacto. Si no somos nosotros, entonces nosotros, si lo podemos ver así, somos el cáncer de este mundo, o sea, nosotros hicimos de que este mundo tuviera ese dolor. Ujú, ¿Vale? Entonces, ujú. bueno, vamos a ver ahí las consecuencias del pecado. Vamos a avanzar un poco, Dani. Dale. Fijémonos lo que dice la pregunta número 3, ¿no? ¿Cómo es la Sí, claro. naturaleza de todos los que nacimos después de Adán? ¿No? Porque Adán pecó, ¿y qué es lo que hace Adán? Transmite algo a su descendencia, nos transmite algo a todos nosotros. Dice Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay otro versículo más, el de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 21, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer del bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y ahí podemos volver a la slide anterior. ¿Qué es lo que podríamos destacar de esto? Y quizás voy a asomar un versículo más. No sé si lo recordás a este, seguro que sí, Arturo, de Romanos capítulo 3. En el versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición natural del ser humano, de todo ser humano, desde que Adán cayó. No hay ser humano
que puede hacer de por sí el bien. Todos a una nos enemistamos con Dios. Esa es la condición natural. Y después lo vamos a ver un poquito más, que hay una distinción, ¿no? Porque al final de cuentas son los actos, ¿no? Pero Claro, dentro del corazón del ser humano hay un manantial de maldad, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Del corazón es donde brotan todas las cosas malas, ¿no? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las envidias, y es lo que dice Gálatas, ¿no? Capítulo 5 que está ahí. Y noten ustedes que habla de las obras de la carne, pero tomemos el primero, adulterio. Habla de la obra de la carne, pero ¿qué es adulterio? Es algo que empieza en la mente. Entonces, cuando estamos hablando de las obras de la carne, estamos hablando de una condición de pensamiento, una condición mental, espiritual del ser, que surge de su corazón, el hacer el mal. ¿Por qué? Porque su corazón está enemistado con Dios. Esa es la naturaleza de todos los que nacimos como hijos de Adán, ¿no? Y no sé si querés comentar algo más respecto de esto, Arturo. mira, pues aquí la naturaleza, eh, cómo podemos, cuando estamos viendo acerca de la semana pasada, hablamos acerca del espíritu, hablamos acerca de la mente, y las primeras preguntas que leímos la semana pasada hablaba acerca de que el espíritu del hombre, que también se manifiesta como su mente, o lo que él siente también, así como Dios. David hace una declaración, dice, crea en mí un corazón recto y limpio, y un espíritu limpio y recto. Um, esta necesidad de David surge por darse cuenta que por él, o sea, por su naturaleza como tal, o su espíritu, no puede encontrar la manera de colocarse en la misma sintonía. No sé si es Ujú, una expresión correcta, pero en la misma frecuencia en la que funciona la mente de Dios, ujú. su espíritu o su mente es imposible sintonizarse en la misma frecuencia. O sea, Le es eh, imposible al hombre por sí mismo hacerlo. Imposible. entonces, eh, esto sé que nosotros conocemos la radio, ¿no? Como cuando uno está ahí luchando con la radio. A mi padre le pasa bastante. Tenemos digo, no, apenas tengo poco tiempo de estar acá, tengo muy pocas cosas, pero no tengo una radio de las que son grandes como tal que se ponen sobre una sobremesa. Tengo una pequeña radio de pilas y la pongo y me gusta escuchar ahí las noticias, ¿no? Pero cuando esas pilas se acaban, o siguiendo con ese ejemplo, esas pilas se acaban, sintonizar la frecuencia es muy complicado. Y ahí andas buscando recargar las baterías, colocarlas, y ahí le das la vuelta y le desespera un poco a mi padre eso, ¿no? Eh, si seguimos este ejemplo con lo que nos pasa, justamente no logramos sintonizarnos en la frecuencia de Dios, y las baterías que tenemos como para que funcionemos correctamente no están cargadas del espíritu que debíamos de tener. Ujú. Es por eso que la naturaleza del hombre, siempre en ausencia del espíritu de Dios, estamos completamente fuera de sintonía de él. Y todo Ujú. lo que vamos a encontrar es simplemente ruido y estática, y no va a haber ninguna armonía en lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces, eso yo lo destaco como que una consecuencia de este pecado. O sea, es imposible, es como cuando tú agarras una gota de pintura negra sobre un vaso, tú la echas ahí, contaminas el vaso. O sea, Sí, contaminas esa agua pura. No hay manera de que quites esa de volver mancha. atrás. Eso es el pecado. Ujú. En ejemplos, así lo veo. Y yo sé que por ahí, Roberto, si me estás viendo, siempre me dices que hago muchos ejemplos, pero es que es la única manera de irlo entendiendo. Tal vez de alguien que tenga la misma característica que yo, podamos ir Sí, hablando sí, sí. en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo poder ubicar el pecado? Como una gotita, una mancha que cae o que cayó aquí en la tierra y que la estamos esparciendo, y que de manera natural no tenemos forma de sintonizarnos con Dios. Sí, vos sabés que hablando de ejemplos, mientras hablaba yo me acordaba, es como manejar en un camino de tierra que está todo mojado o de barro, no sé si te ha pasado.
Si vos seguís en la huella, estás bien, pero si te llegás a salir de la huella, si hay mucho barro, no volvés más. Terminás en la banquina. Y así fue con el pecado, ¿no? El hombre se salió de la huella, se salió del camino de Dios, y una vez que se salió, por sí mismo no puede volver a ponerse en el camino de Dios, no puede volver a la huella. Claro, y eso es parte del conflicto cósmico, ¿eh? Parte del conflicto que también llevamos hace 15 días, un conflicto que está muy presente con consecuencias muy reales. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta Vale. número 4, que dice, ¿qué es el pecado? ¿Qué nos hace pecadores y culpables y qué nos limpia del mismo? Aquí hay varias citas y me gustaría leerlas para poder entender. En 1 Juan 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acá estamos viendo cómo limpiarnos. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos, perdón. ¿Perdón? Y nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros decimos que no tenemos pecado en nosotros, nos estamos engañando. Justamente es lo que venimos hablando, ¿no? Acerca de la naturaleza. ¿Cómo estamos nosotros por defecto? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias lógicas? Si nosotros podemos tomar el dedo y al azar vemos una multitud de personas, sin dudar que cualquiera que tomes al azar es una persona pecadora. O sea, así, rápido. ¿Por qué? Porque es la naturaleza con la que nosotros nos desarrollamos más rápido, y eso lo vamos a ver en unas preguntas más adelante. O sea, es la forma en cómo nosotros nos vamos a estar funcionando en el día a día. Entonces, ¿cómo somos pecadores? Bueno, con el simple hecho de no reconocerlo, ya estamos nosotros en esa situación, ¿no? Pero 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, que entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. Teniendo en cuenta y sabiendo que hemos estudiado bien acerca de este tema en particular, podemos ver que la ley, dependiendo de quién la esté mirando, va a ser vida o va a ser muerte. O sea, si alguien que conduce y va a 160 kilómetros por hora y la ruta dice que debe de ir a 110, la ley para él es una ley de muerte. ¿Por qué razón? No tanto porque te van a poner en infracción, porque muy seguramente alguien ya calculó que ese tramo, esas distancias, esa velocidad es la buena. También muchas veces como conductores no tenemos en consideración que muchas veces los neumáticos de nuestro auto están diseñados a una cierta velocidad. No sé si alguien ha tomado la delicadeza de leer todos los numeritos que están al contorno de los neumáticos, de la llanta o del ring, no sé cómo se le diga en su país. Tienen cierta capacidad de velocidad. Cuando tú superas esa velocidad, la adherencia al pavimento se pierde. Aun cuando tú sientas que llevas un control, cualquier cosa sobre la superficie de la carretera va a hacer que salgas. Entonces, todas estas características técnicas y legales que te dicen que debas ir en la carretera a 110 kilómetros por hora, esta ley para alguien que supera esa velocidad es muerte. Entonces, la ley vista desde la transgresión es muerte. Alguien que está en pecado, alguien que está en adulterio, alguien que está en mentira, ve a la ley como una consecuencia directa de sus actos. Pero cuando tú estás viendo la ley desde un punto de vista que estás siendo protegido por ella, porque la ley es vida, si alguien que te dice no ruedes tu carro a más de 110 kilómetros por hora, esta ley te está diciendo que te va a ayudar a estar con vida. Entonces, dependiendo de cómo veas la ley, vas a tener una consecuencia directa. Si tú la estás mirando como un acto de protección para tu vida, esa ley te da vida. Entonces, regresando al texto, dice que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos salimos de ese cerco protector, ¿qué es la ley? ¿Qué va a pasar, Dani? Ese pecado que anda dando vueltas aquí, que es natural ya en este mundo, te alcanza. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué nos hace culpables, pecadores culpables? El no reconocerlo. ¿Y qué nos limpia?
justamente el entender que por nosotros no tenemos una forma de limpiarnos, sino solamente Él. Ujú. Hay una nota aquí también de la Revista Granjera de marzo de 1887 que dice la caída no creó en el hombre nuevas facultades. Justamente es lo que Satanás estaba diciendo, ¿no? Estas nuevas Ujú. facultades, no es que vas a ser como Dios. Y como niño yo decía, bueno, sí es cierto, no murió, pero tampoco se volvió Dios. O sea, y era una lucha que tenía yo en mi mente de pequeñito, hasta no hace mucho también, digo, no hay que reconocerlo. Dice energías y pasiones porque esto habría sido una censura a Dios. Fue a través de la desobediencia a los requerimientos de Dios que estos poderes fueron pervertidos. O sea, lo que ya éramos naturalmente, ahora el pecado lo pervirtió y en Ujú. consecuencia surgieron nuevas sensaciones que no justamente te llevaban a la vida. Ujú. Eran nuevas, sí, pero no te llevaban a la vida. Y esto tal vez para alguien que está en pecado puede decir es algo nuevo, algo que tal vez alguien que está en la iglesia no experimenta. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál Ujú. es la consecuencia? Esa consecuencia va a ser muerte. ¿Sí, Ujú. Dani, tienes algún comentario sobre esto? Sí, vos sabés que justo me estaba acordando de otro ejemplo mientras hablaba y es como, digamos, la ley de Dios, que es una ley de amor, amor a Dios, amor al prójimo, es la ley de diseño. Es el diseño de Dios mediante el cual funciona y opera la vida. Y si alguien se cae del piso 10 de un edificio, la ley de la gravedad lo mató, ¿no es cierto? Eh, y la ley en ese sentido es, es el diseño de amor de Dios bajo el cual puede existir la vida, y el pecado es salirse de ese diseño. Eh, y ahí, si querés, pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5, que dice, ¿qué nos es imputado como pecado? ¿La condición de nacimiento o acciones puntuales? Y esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 versículos 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí me gustaría conectar con la pregunta anterior, ¿no? Porque decía, ¿qué es el pecado y qué nos hace pecadores culpables y qué nos limpia del pecado, ¿no? Acá tenemos otra definición de pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Y habíamos visto en Primera de Juan, capítulo 3, que decía, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, hay una condición propia del ser humano natural del cual el pecado está en nosotros. Pero uno podría hacerse la pregunta, bueno, entonces, por eso, ¿practicamos el pecado o por esa razón pecamos? No, de ninguna manera, como diría el apóstol Pablo. Y lo leemos en 1 Juan 3, 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos limpia de pecado? El permanecer en Cristo. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca sigue teniendo pecado en sí mismo, pero si permanece en Cristo deja de pecar. Dice, todo aquel que peca no le ha visto, no ha visto a Cristo ni le ha conocido. Vemos que el pecado es un problema de conocimiento. No conocemos a Dios, no conocemos a Cristo. Y nos dice, ¿no? En este punto, que nadie os engañe. Parece que iba a haber gente que iba a querer engañar, ¿no? El que permanece en él no peca. El que no conoce a Dios, peca. Acá, que nadie os engañe. Después dice, el que hace justicia es justo como él es justo, ¿no? La justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta, se revela en los mandamientos. En Salmo 119 dice, todos tus mandamientos son justicia, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? El que hace justicia, el que hace los mandamientos, es justo. Y acá vemos el que practica el pecado, ¿no? Es del diablo. Entonces aquí ya podemos ir empezando a responder la pregunta, ¿no? ¿Qué nos es imputado como pecado? Es la práctica, es el hacerlo, es el pecar. Eso es lo que se nos imputa como pecado. No el hecho de que nosotros hayamos nacido y tengamos esa fuente de maldad,
ese corazón impío en enemistad contra Dios que nos insta todo el tiempo a pecar. No es esa condición, sino lo que se nos imputa como pecado es el hecho, es el acto, ¿no? Recordemos que el acto no es solamente el acto en sí mismo, sino que es el pensamiento, ¿no? Porque Jesús había dicho, si alguno ve a una mujer y la codicia ya pecó, ¿no? Estamos haciendo referencia a esas dos cosas. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ven que estamos hablando de la práctica del acto en sí mismo, entendiéndolo como acción de hecho y como acción de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Y aquí volvemos de vuelta a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo limpia el hombre su condición? Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? Porque el Hijo de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que, así que bueno, ahí me parece que pudimos responder la pregunta, ¿no, Arturo? ¿Qué nos es imputado como pecado? El hecho de pecar, el pecar, la acción del pecar, ya sea a nivel de acción o a nivel de pensamiento. Y lo que nos es imputado como pecado son exactamente las acciones puntuales, ¿no? Lo que nos salva de esa condición, lo que nos permite estar parados en una situación en la cual estamos en el camino de Dios y no pecamos, es porque conocemos a Dios, porque permanecemos en Cristo y porque la simiente de Cristo permanece en nosotros. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. Y esto me recuerda un poco a la lección que hablamos acerca de fuente canal, ¿no? De que nosotros solamente vamos a poder permanecer conectados a la fuente a través del canal, en este caso de Cristo. Teniendo en cuenta que estamos en un mar completamente de pecado, que está todo diseñado prácticamente para pecar, lo único que nos va a salvar en ese caso es como que esa manguerita de oxígeno que te la vas a colocar mientras esta lucha se desarrolla, mientras esta lucha toma el curso profético que sabemos que ocurrirá, esta conexión te va a hacer que permanezcas sin pecado. Uh-huh. No habría otra manera de estar. Y ahora, hay una pregunta, no sé, otro comentario más sobre esto. Sí, no, simplemente el hecho de decir, bueno, hemos visto de esto respecto del hombre, ¿no? Y Jesús nació de María, ¿no? Entonces acá entra la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo? Y dice la pregunta 6, cuando Jesús nació en este mundo como ser humano, ¿vino con naturaleza de Adán o con la de sus descendientes? Vamos a ver, por lo menos vamos a ver los textos. Yo lo tengo por ahí subrayado para que puedan ustedes captar, por lo menos lo que yo considero la respuesta de esta pregunta. Romanos 1.3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y bueno, ya, si vemos un poco la historia de David, ya sabemos que como político guerrero no fue la mejor persona, ¿no? Ya de ahí tenemos bastante Era común historia como donde nosotros. muy normal. Una de las historias que cuando empecé a estudiar ese tema me impactó bastante, hablaba acerca de un corazón conforme al de Dios, el de David. Yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo que el corazón de David era conforme al de Dios? Pero vemos cómo fue desarrollándose él, que era una persona muy normal, por así Uh-huh. decirlo, y fue capaz de transformando su carácter. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no decimos ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervos hechos semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él no se disfrazó, no por un momento tomó un Lo simuló. envoltorio, él te hizo en condición de siervo, o sea, él tomó esa forma y esto puede ser un poco incomprensible para nuestra mente, cómo es que él se pudo transformar en un hombre, eso no lo sé, o sea, Uh-huh. solamente sé qué pasa. Y Hebreos 4, del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace poco una hermana, que espero que pueda estar viendo este video,
se acercó a casa con problemas, estuvimos platicando y ella nos platicaba que ella tuvo cáncer, que ella tuvo cáncer de mama, tuvo que ser extirpada una mama y hablaba de una comprensión de la enfermedad, de cómo poder ayudar a otra madre también de cerca, ¿no? De qué no comer, qué comer, cómo luchar contra el cáncer, cómo... Y mientras ella lo hablaba con mis padres, un servidor, yo pensaba que no tengo ni idea de qué es el cáncer. O sea, no sé qué es. Sé que es una enfermedad, sé que es cruel, pero humanamente no entiendo qué es. No sé cuáles son las consecuencias, los síntomas. Desconozco esto. Y muchas veces cuando estamos en una situación así, no sé si a todos les pase, colocarse en los zapatos de una persona, ser empático con otras personas, es complicado porque vienes de una posición en donde no conoces ciertamente qué es el cáncer, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Estamos hablando de que Él vino a la tierra y se convirtió en hombre. O sea, Él conoce al 100% cualquier debilidad que tú tengas, tanto como joven como una persona adulta, conoce perfectamente ese sentir. Y la nota que se encuentra en Deseado de todas las gentes, página 32, dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. O sea, no la estaba tomando recién Adán. Estaba adquiriendo todas las características que venían detrás de. Y si bien Mateo y Lucas hacen una cronología de la descendencia, sabemos bueno, ahí igual, corrígeme Dani, pero por lo menos la adopción que recibe, o por el apellido que recibe Cristo, por así decirlo, es por adopción, porque no era hijo de David como tal, o sea, de la sangre de José, no era, ¿vale? O sea, eso lo entendemos. Y no tenemos de ciencia cierta de dónde viene la descendencia con María, o la parte humana, o sea, hablando de genética como tal. Pero sí hay algo que nos queda bien claro, es que habían pasado, Dani, 4.000 años de una generación de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, que si bien se representó en el ADN, por así decirlo, de María en Cristo, en su humanidad de Cristo, independientemente de eso, las experiencias que traía José en la educación se transmitieron a su hijo, la familia que tenía él de manera terrenal tenía una experiencia de vida muy distinta a lo que pudo haber tenido Adán si no hubiera caído. O sea que tanto los actos de esas personas que estaban alrededor de Cristo, niño, y hizo que creciera, estaban impactando en la vida de Cristo. Entonces, ¿con cuánta carga de pecado a su alrededor nació Cristo, por así decirlo? O cuando Jesús nació en ese mundo como ser humano, ¿vino con la naturaleza de Adán o con la de sus descendientes? Para mí la respuesta es, él estaba aquí, como lo dice en la nota 4, aceptando una humanidad con una carga de pecado de 4.000 años. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Los efectos, ¿no? La gran ley de la herencia. Entonces, nosotros empezamos a ver aquí ese punto de la lección de que si hay alguien en la cual podemos nosotros confiar para que él pueda, para que nosotros podamos confiar de que él tiene la respuesta, es en Cristo. Porque justamente él vino con todos esos problemas que nosotros también hemos pasado, ¿no? Y bueno, acá tenemos, no sé si quieras pasar a la siguiente pregunta, Dani. Sí, un comentario más nomás del versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, uno que fue tentado en todo, ¿no? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que fue tentado en todo, y no sé si ustedes han escuchado, pero algunas veces se intenta negar esto diciendo, bueno, pero Jesús no tenía la tentación de fumar, por ejemplo, de fumarse un habano, porque no había habanos en aquella época.
Y, y digamos, ese tipo de razonamiento, de pensamiento, es como que en realidad invalida lo que está diciendo el texto. Porque el habano o el cigarrillo es el medio que apela a una debilidad que está en el ser del ser humano o apela a algo que está en el corazón del ser humano para llevarlo en el camino del pecado. Y lo que el versículo nos dice no está hablando de los medios, sino está hablando de que Cristo fue tentado en sí mismo, fue tentado en todo. En lo que se refiere a sí mismo, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia. En Él no hubo pecado, ¿no? Y eso nos traslada automáticamente a la pregunta número 7, ¿no? Que Jesús haya nacido con la naturaleza humana caída, ¿lo hace automáticamente pecador? Y la evidencia es de que no. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24 dice que el cual no hizo pecado, hablando Jesús, ¿no? Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es interesante porque justamente para probar de que en él no había pecado, se cita la circunstancia en la cual él fue más incitado a pecar, cuando fue puesto bajo presión extrema, ¿no? Hasta la muerte por parte de sus semejantes. En 2 Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En 1 Juan 3, 5 dice, no hay pecado en Cristo. En Isaías 53, 9 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca. Y la nota nos dice, aunque cuando él tenía todo el poder de las pasiones de la humanidad, noten, ¿no? Aun cuando él tenía todo el poder de las pasiones de la humanidad, nunca se dio a hacer ningún acto que no fuese puro, elevado y ennoblecedor. Y quizás este hecho lo vemos claramente en el Getsemaní, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo de su corazón no quería tomar la copa. No la quería tomar de su corazón a la copa. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así, todo acto que él hizo fue noble, puro, santo, sin pecado, ¿no? Así vemos que, aunque haya nacido con la naturaleza humana, con toda la carga de su descendencia, eso no lo hizo automáticamente pecador. Sí, y acá, Dani, me llama la atención eso que comentas del Calvario cuando tiene que probar la copa. Am, no es que él, en su personalidad, era alguien que quisiera morir. Y eso lo vemos en esta expresión. Y con esa expresión también conocemos cuál era su naturaleza, que no era un disfraz nada más, era humano. Y todo humano no quiere morir. Rehúye la muerte, sí. En primera Entonces, instancia rehúye, ¿no? sí tendemos a preservar la vida. Y a él, aun cuando conocía la profecía, sabía cuál era el camino a seguir, él lo externa en su humanidad, dice, es que no quiero caminar ese camino, pero hágase tu voluntad. Elijo tu camino, aunque me cuesta, digamos. Claro, entonces eh, nadie en esta tierra va a estar en una posición como él estuvo. Llegar a sangrar, a sudar sangre de la extrema preocupación de la separación que él iba a sentir, estaba teniendo de la separación con el Padre. Y esa expresión yo creo que es una expresión que comúnmente vamos a tener que estar conociendo, de estar en contra de la naturaleza que tenemos, pero tomar el camino que es correcto. Mm. De tomar esa circunstancia que a primera vista no es la mejor para nosotros, pero sobre el papel sabemos de que sí, es el camino es el camino de vida. Mm. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta acerca del plan. ¿En qué consistió el plan de Dios para que el hombre pueda vencer el pecado? ¿Cuál es ese plan que existió? En Romanos, um, sí, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne.
En Hebreos 2, 14 al 18, texto largo, voy a tratar de resumirlo, dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, así también él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Esta expresión a mí me gustó mucho. Por ahí, yo lo escuché primeramente, es un texto que ya lo conocíamos, ¿vale? O sea, es algo que ya sabíamos, bastantes veces lo hemos repetido, pero una vez encontrando un cantante cristiano, adventista, cantó esto, o sea, esta parte la hizo Canto, y, y yo lo estaba repitiendo en el carro porque me gusta mucho escuchar cantos que citan a la Biblia directamente. Y como que me hizo clic, o sea, Dani, cuando me hizo clic, o sea, ¿cómo? O sea, el que tenía el imperio de la muerte, o sea, el que tenía esta capacidad de impartir muerte, no es Dios. Uh-huh. Entonces, él vino a vencer al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ¿en qué consistió el plan de Dios para con el hombre? Si sabemos que el pecado es una enfermedad y esa enfermedad desemboca en muerte, que el resultado obvio del pecado es la muerte, Cristo vino a la tierra a vivir una vida sin pecado. Uh-huh. Se le iba a colocar pecado que no le corresponde, pecado que es mío, que es tuyo, que es de los hermanos que nos están viendo. Y ese pecado, a mí, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Se le es colocado a tal grado de que ese pecado lo lleva a probar la muerte. Pero la muerte no lo puede retener en su poder, no lo puede mantener en su puño, no lo puede mantener sometido. No hay razón para estar en la muerte, no hay razón para estar ahí desconectado de la vida, porque no es su culpa. Y eso ocasiona o nos manifiesta de que alguien que vive sin pecado no puede ser tocado por la muerte. Y es así como destruye a la muerte. No puede la muerte con su poder mantenerlo sometido bajo el sepulcro porque no tenía razón alguna para tenerlo. Y sale victorioso. No hay razón para tenerlo. Entonces, si lo vemos como una forma de lucha, este ejemplo, esta cita es bastante ilustrativa para destruir por medio de la muerte, o sea, de la misma herramienta que se utilizaba para matar al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, ¿a qué servidumbre? Al pecado. Sigue diciendo en el 18 dice, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para asegurarnos a los que son tentados. Esto me llama bastante la atención de que existe oportunidad para todos nosotros. Existe victoria, existe poder salir de ese problemón que tú tienes, de esa circunstancia que tenemos, porque ya hay alguien que pudo vencer. Y el siguiente texto es un texto muy conocido de primera en Juan 1, del 1 al 5, acerca del verbo, de cómo el verbo era con Dios y en el principio estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por él. Pero el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan que existía? El plan que existía desde un inicio, o sea, desde antes que fuéramos nosotros creados, es de que esto que era lo más amado, esto que era el contentamiento del Padre, se pudiera colocar en lugar de aquella raza caída, que bueno, en este caso fuimos nosotros. Esa expresión, Dani, de que es el contentamiento, en él encuentra el contentamiento del Padre, esta expresión yo no la entendía hasta que tuve un hijo. Yo creo que tú lo entiendes perfectamente. Totalmente. ¿No? Veo a mi hijo Aarón que nos ha pasado algo, está creciendo, está en la etapa donde está en el reto, ¿no? Que siempre dice, no, o sea, le decimos, hijo, no tires eso, sí, bueno, hijo, no lo tires, no, sí, o sea, está en esta etapa, ¿no? Tú entiendes.
Y descubrimos de que a él le encanta, cuando está en esta etapa de negación, tú lo invitas a hacer algo y eso como que le ayuda a desenclavarse de esa actitud negativa, ¿no? Ujú. Y según él me ayuda a cocinar, según él me ayuda a barrer el patio. Y cuando está haciendo esas actividades conmigo, estamos hablando de un niño de 2 años y medio, yo encuentro contentamiento en él. O sea, Ujú. él es mi gloria, él es todo lo que Sí. siento. O sea, veo ese chiquitín que anda ahí, que está con amor. Vamos a verlo de esa manera, no voy a empezar a poner palabras. Que está ahí creando conmigo, está haciendo el acto de creación del mundo. ¿Cómo no voy a sentir contentamiento por él como Totalmente. padre? Y el plan de Dios era que no había otra forma de rescatar a la humanidad que aquel por el cual él pudo crearlo, a la tierra siendo el canal, se convirtiera Ujú. en hombre y les enseñara a esta raza caída cómo se puede vencer a la muerte con la muerte. Ujú. Entonces, ya me explayé mucho en eso, me apasiona este tema, pero es algo que si algunos de ustedes, hermanos, todavía no han encontrado, han tenido la sinceridad de atendernos, de escucharnos, de ver, bueno, esta gente que está hablando acerca de la divinidad, ¿por qué hablas de la divinidad y la Trinidad donde quedó? Si tú estás en esa posición, en esa lucha de encontrarle sentido a estas ideas que estamos transmitiendo acá, y si eres padre, en serio, yo te invito a que puedas ver esta relación divina como eso, como es un padre con su hijo. Ujú. Y bueno, Juan 5 del 20 al 21, el 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, siendo Él el que gana la victoria con la muerte, en la muerte, o sea, no teniendo argumento la muerte sobre Él, no solamente por creación, sino ahora por victoria, Él te puede dar la vida, sino no solamente por ser un ser por el cual es dada la vida en esta tierra, en el universo, sino que ahora lo manifiestan venciendo la muerte. Nadie tiene cómo decirle al dador de la vida, ¿cómo vas a darle vida a este hombre? Ujú. No, yo ya lo redimí, ya me puse en lugar de él. No sé si quieras un comentario hasta acá, Dani. Sí, no, le agregaría un versículo más, en realidad hay varios más, pero viste que Gálatas 4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Nacido de mujer. Eso es parte del plan, pero también es parte del plan lo que sigue en el versículo 6, ¿no? Que dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿no? Eh, y digamos, el plan de Dios consistió en que, es que el espíritu de Cristo se manifestara en carne. No solamente a través de la encarnación, eh, sino a través de, digamos, de los hombres aceptando el Espíritu de Cristo en sus corazones y siendo hechos hijos de Dios por el Espíritu del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? Enoc, ¿bajo qué virtud fue trasladado? Fue trasladado bajo la virtud de que él aceptó el Espíritu del Hijo de Dios, ¿no? Y eso se hace evidente porque caminó con Dios, eh, especialmente a partir de cuando tuvo un hijo, ¿no es cierto? Entonces es parte del plan de Dios, eh, de que el Espíritu de Cristo se manifieste, ¿no? Se manifieste en toda carne, y eso incluyó, digamos, la encarnación de Cristo, ¿no? Y si Claro, querés y la pasamos, nota, perdón. la nota 6 nada más, hablando acerca de eso, habla acerca de él permaneció como mediador e intercesor delante del Padre. ¿Por qué? Porque conocía nuestras experiencias. Dice, él pudiese experimentar nuestras pruebas y penas conociendo todas nuestras experiencias. Entonces, no había otra forma de poder comunicarlas al Padre, siendo que él las conoce perfectamente, ¿no? Y Ujú. bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Dani. La 9. ¿Qué relación quedó evidente que tenemos con Jesús a partir de su encarnación? Fíjense que esto es interesante. ¿Qué relación quedó evidente de que tenemos con Jesús a partir de su encarnación? Hebreos 2, 11 y 17. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.
Y después tenemos la nota de la Review Herald que dice, él fue hecho igual a sus hermanos, con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. La encarnación de Cristo dejó en evidente algo que estaba en el corazón de Jesús desde siempre, pero la encarnación lo declara, lo manifiesta, lo hace visible. ¿Y esto qué es? De que Jesús nos consideraba como a sus hermanos. Es decir, nosotros éramos hijos de Dios por creación, Él hijo de Dios por engendramiento, y así todo, a pesar de la distancia abismal de naturaleza, Cristo nos consideraba su hermano. Y cuando el hombre cayó, Cristo se encarnó y se hizo en naturaleza, hermanos a nosotros, ¿no? Eso es lo que es impactante, ¿no? Cuando uno lo considera. Sí, claro. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta, la pregunta 10. Y aquí es un poco agarrando un ejemplo bíblico, ¿vale? Un ejemplo de lo que ya podemos tomar en cuenta para ir conociendo un poco la naturaleza humana de Cristo y cuál es la función que tiene Él. En el sueño de Jacob, ¿qué significa la escalera que une al cielo y la tierra? ¿Quién es la escalera que une a Dios con el hombre y le permite ser partícipe de la naturaleza divina? Conocemos la historia que hay detrás de Génesis 28, y en el sueño dice que él vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová de los cielos, de Abraham tu padre, y de Dios, y el Dios de Isaac, el de la tierra que estás acostado te dará a ti y a tu descendencia. Y esto es la promesa que se le da. O sea, si alguien ha tomado en cuenta estas declaraciones, es lo mismo que se le dice a Abraham, es lo mismo que se le dice a Isaac, y ahora es lo mismo que se le dice a Jacob. Dice el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Nuevamente vuelvo a hacer la expresión, tu simiente, o sea, de una persona en particular. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, aquí vemos que en este sueño se puede ver que hay una escalera que conecta la tierra con el cielo, por donde ella bajan los ángeles, otra nota muy importante para poder ver, y que está Jehová allá en lo alto, y se le dice que ese mismo pacto que se le hizo a su abuelo, a su padre, ahora se le hace a él. Y vemos qué es lo que pasa con Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, que dice, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí Pedro viene hablando de Cristo. Si nosotros leemos el capítulo completo, viene hablando de Cristo. Y me llama la atención que la única manera por la cual nosotros somos partícipes de estas promesas es a través de una conexión que hay. De una conexión que hay entre el cielo y la tierra, para que nosotros podamos ya no más estar en corrupción de este mundo, para poder experimentar algo que debió haber existido aquí en la tierra, pero que no existió a través de la entrada de esta enfermedad llamada pecado. Y ahora, a través de los siglos, existe la oportunidad de seguir manteniéndonos esta conexión. Y es lo que dice aquí la nota, en signo de los tiempos, en julio de 1889. Cristo era la escalera que vio Jacob. Cristo es el eslabón que une la tierra con el cielo. Justamente eso que se pierde, eso que se desconecta con Adán, justamente es él. Y une al hombre finito con el Dios infinito. Esa escalera alcanza desde lo más bajo, desde la más baja degradación de la tierra y en la humanidad, hasta la más alta en el cielo. Cristo vino al mundo para que él pudiese entender todas las necesidades de la humanidad caída. Entonces, en ese significado del sueño podemos ver nosotros que existe una gran bendición de contar con alguien que conoce nuestras experiencias,
pero que desde siempre existió la promesa de volvernos a conectar, de volver a engancharnos con eso que se perdió en un inicio, que es Cristo. ¿Sí, Dani? Así es. Sí, totalmente. Y vos sabés que conectándolo con la pregunta anterior, ¿no? Del Espíritu de Cristo, vos fíjate que dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿De qué promesa está hablando ahí, no? Por medio de las cuales podríamos llegar a ser participantes de la naturaleza. Está hablando de la promesa de Jesús cuando dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Eh, digamos, Jesús está prometiendo la escalera ahí, pero esa promesa que le está haciendo a los discípulos, en realidad es una promesa que también le estaba haciendo a Jacob. Sí. Es decir, el Espíritu de Cristo le estaba siendo prometido a Jacob ahí en esa escalera, y esa es la conexión que mantiene al ser humano con Dios, ¿no? Por medio del Espíritu de Cristo. Y la escalera, un poco lo que hablábamos o lo que mencionabas antes, es la fuente canal, ¿no es cierto? Cristo, el Espíritu de Cristo, y posteriormente su vida aquí en la tierra es lo que nos mantiene en conexión con Dios, ¿no? Es el tubo de oxígeno, es lo que nos da la respiración, es lo que nos trae el Espíritu de Cristo, es lo que nos da la naturaleza divina, es lo que nos da vida, eh, es lo que nos da vida básicamente. Eh, es la única manera en la cual el hombre puede ser cambiado y que le sea dada una naturaleza diferente a la que tenemos, ¿no? Y si querés, Claro. pasamos a la pregunta número 11, ¿no? Que está conectado Sí, con esto. vamos. ¿Hay alguna posibilidad de despojarnos de la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo? Efesios 4, 22, 23 dice el llamado, la apelación es despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí nos vamos al diálogo que tuvo Cristo con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Y en Romanos capítulo 7, 22 al 25, leemos el 25, dice, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿no? Eh, y básicamente, ¿hay alguna posibilidad de despojarnos de la naturaleza pecaminosa? Sí. De hecho, se nos insta a despojarnos de la naturaleza pecaminosa y este despojar implica un nuevo nacimiento. Eso es lo que dice el versículo e implica servir a la ley de Dios, ¿no? Quizás podemos leer la nota que dice, el cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. Y aquí tenemos lo que veníamos hablando respecto de la necesidad del Espíritu de Dios, ¿no? Del Espíritu de Cristo. Dice, pero si hemos de caminar en la senda de la vida eterna, no debemos prestar oído al susurro del yo, sino que hemos de recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales. Nacemos de nuevo, liberados de la corrupción del pecado por el poder de Cristo. Entonces sí, podemos despojarnos de esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Es necesario primero morir al yo. Es necesario dejar de oír al yo. No tenemos que escuchar más al yo. Tenemos que morir al yo y a los deseos carnales. Y necesitamos escuchar a la voz de Cristo, ¿no? A la voz del Espíritu de Cristo que nos guía, que nos habla. Y ahí podemos pasar a la siguiente pregunta, si querés, Arturo. Sí, aquí no un comentario que tengo, un poco a chiste. Cuando mi hijito está con esta terquedad de decir no cuando es sí, yo le digo, hijo, ¿cuántos años tienes? Tienes dos. Bueno, yo tengo 36. ¿Quién crees que tiene la razón en esto? Yo sé, no me entiende esa cantidad de años, pero para el ejemplo que tenemos ahorita sirve bastante, Dani, porque si tenemos a alguien que ya vivió esto, es Cristo. Uh-huh. Y si tu naturaleza te pide algo, ¿quién crees que tiene razón? ¿Tu naturaleza pecaminosa o aquel que ya venció? Bueno, pues dale Uh-huh. la razón a aquel que ya venció. Y vive la Uh-huh. vida como él que te está diciendo que ya la venció, esa Y que te la naturaleza, quiere dar. y que te la quiere dar, ¿no? Entonces, en Uh-huh. ese mismo juego que yo tengo con mi hijo de acerca de decirle, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo vas a tener razón siendo que tienes apenas 2 años? Bueno, es exactamente lo mismo cuando estamos enfrente de nuestro Dios pensando que qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y la última pregunta, ¿qué significa morir al viejo hombre? Y a mí me llama la atención aquí, Dani, cómo empieza Romanos 6.1.
¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y fíjate que esta expresión es algo muy común. O sea, a veces abusamos de esa parte. Abusamos de esto pensando en que Dios es bueno, Dios es amor, y no pensamos en la idea de que va a llegar un momento en donde seremos dejados a que tomemos las consecuencias obvias que tenemos durante nuestras decisiones. Sigue avanzando el versículo, en el versículo 3 dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también le seremos en la resurrección, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado esté destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa morir al viejo hombre? Por lo menos hasta acá lo que estamos leyendo dice que es sepultar esas actitudes que tenemos hasta ahora, hasta justamente ahora, confiando en que esta nueva naturaleza que se nos va a impartir es una naturaleza ya victoriosa, es una naturaleza que ya venció, es una naturaleza que ya vivió tu vida, y esa experiencia, ese cúmulo de experiencia va a llegar a ti para poder vencer. Y siguiendo con ese versículo, en el versículo 10 en adelante dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros os seráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa morir al viejo hombre? Significa que estas actitudes son colocadas aparte, y el cúmulo de experiencias que tuvo Cristo aquí en la tierra, venciendo junto con nuestra naturaleza, ahora se te deposita a ti. Eso lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y este pasaje, si ustedes lo pueden ver en su totalidad, viene de una discusión que se echa Pablo con Pedro. O sea, es interesante porque muchas veces sacamos este texto y lo colocamos fuera del contexto histórico, y hace referencia directamente a una discusión en donde Pablo le dice a Pedro cómo vivir la vida cristiana y lo corrige. Dice, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Salmos 51, 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Teniendo en cuenta lo que habíamos leído la semana pasada de que es el espíritu recto dentro de mí, que es nuestra mente, entonces colocar la mente de Cristo, hacer a un lado la que tengo y que se coloque en mi vida la mente de Él. Y de esta manera voy a poder estar en armonía y poder estar conectado con Él y con su Padre. Amén, gracias Arturo. Y pensaba en mi mente, ¿no? Resumiendo, ¿qué significa morir al viejo hombre? Y significa que no escucho más al yo, que ya no es más mi opinión, ni mi palabra, ni lo que creo, ni lo que pienso, sino que es lo que Cristo cree, lo que Cristo piensa, lo que Él quiere, y escucho su voz y solo sigo su voz, ¿no? Y reconozco que en mí nada bueno hay. Es permanecer en ese estado, y creo que es a lo que Dios nos invita con el estudio de esta lección, ¿no? Ahora me pregunto, ¿es importante entender la naturaleza humana de Cristo? ¿Es importante entender cómo Cristo vino y qué naturaleza adoptó cuando Él vino aquí a la tierra? Porque quizás ese es el punto que se quiere hacer en toda esta lección, ¿no es cierto? ¿Hace una diferencia de que Él haya venido con la naturaleza de Adán antes de caer o después de caer? Y no sé qué pensás, Arturo, pero a mí me da la sensación de que, en primer lugar, hace una gran diferencia porque o seguimos lo que dice la palabra o no seguimos lo que dice la palabra. La palabra dice que fue hecho del linaje de David según la carne y que fue tentado en todo así como nosotros somos tentados, con lo cual, digamos, alejarse de ese escrito está ya es peligroso, y es resucitar al viejo hombre si es que alguna vez lo matamos. Y eso por un lado, pero por el otro, no es lo mismo, digamos, alguien que vivió y triunfó sobre el pecado con ventaja a alguien que lo hizo exactamente como nosotros, ¿no? No sé cómo lo ves, Arturo.
Sí, claro, y si yo tengo confianza para poder resolver un problema, lo voy a hacer con alguien que ya pasó mi mismo problema y sabe de mi experiencia. De, de- de la confianza que puede radicar en nuestros padres literales, nuestros padres reales que tenemos aquí en la tierra, es confiar de que sus errores de ellos sirven para poder ayudarnos en nosotros. Y ciertamente en nuestra juventud no somos como que los más acertados en estas decisiones, pero justamente la idea que nos transmiten nuestros padres es de que la vivencia que ellos tuvieron, que no la cometamos nosotros. Y en el caso de Ujú. Cristo, es justamente eso, es una vivencia que él tiene y decirte, ¿sabes qué? Yo pasé justamente por lo que estás pasando, no me disfracé, no me convertí en otra cosa, no Yo te soy entiendo. esto y a la vez soy esto otro. No, yo fui tu carne, o sea, yo estuve en tu cancha, jugué contra los mismos rivales y gané. Y esta es la Ujú. fórmula de cómo se puede hacer. Es más, haz un lado tu mente que voy a colocar la mía. Y ahora vas a pensar, vas a decir, vas a hacer lo que yo hice. Entonces, sí es completamente diferente, Dani. Es tener la confianza directa de que tenemos a alguien que nos entiende completamente. Ujú. Además, totalmente, además estaba pensando, es como que, digamos, venir y, digamos, encarnarse y hacerlo en la naturaleza de Dan antes de caer es como que sería hacer trampa, ¿no? O sea, Satanás diría trampa, trampa, ¿no? Eh, nada, me parece bastante obvio el tema, de acuerdo a los versículos que hemos leído, ¿no? Así que gracias Arturo. ¿Te parece que vamos cerrando si querés? Y no sé si querés guiarnos en la oración. Sí, 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 vamos a terminar. Ahí les invito a todos los hermanos que están en casita. Les agradecemos bastante por el tiempo que han estado presentes hasta este punto. Así que vamos a hacer una oración para terminar y que, bueno, podemos descansar cada uno en casa. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por darnos oportunidad de estar congregados a través de la tecnología con nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Padre, por si en algún momento de nuestra vida hemos considerado algo distinto a lo que dice tu palabra, de poder confiar en tu Hijo, poder creer en Él como alguien que pudo estar aquí en la tierra, viviendo en nuestra naturaleza, compartiendo nuestros dolores y saliendo victorioso. Perdónanos, Padre, porque durante muchísimo tiempo hemos tratado de remar contra corriente con nuestras propias fuerzas, cuando tú nos estás dando la opción de podernos engancharnos a ti y llevarnos hacia la victoria. Padre, te pido por favor que esta reflexión que hemos tenido, ese estudio sobre esos pasajes, nos ayuden a poder entender cómo funciona tu divinidad, cómo funciona este acercamiento que has tenido con nosotros y cuál es el plan, no solamente el plan, sino cuál es la solución. Así que, Padre, gracias por traernos ese mensaje hasta hoy. Ayúdanos a que eso podamos también compartirlo con más personas, a darnos oportunidad de poderlo hablar. Y sobre todo, Padre, que el día de mañana podamos estar tranquilos en casa, en las iglesias, en las congregaciones, compartir ese mensaje y estar en gozo en ti, en tu día santo sábado. Gracias por todo. Te lo pido por todo en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Vale, Dani. gracias Arturo. Gracias a los que nos estuvieron acompañando esta noche. Buenas noches y esperamos que tengan un feliz sábado, ¿no? Igualmente, feliz sábado a todos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar Chao, aquí. chao.